La sombra de una persona desconocida se movía de manera lenta y pausada entre los árboles de un frondoso bosque de cerezos. El ruido de sus pasos era casi inexistente, ya que se veía opacado fácilmente por el canto de las aves que descansaban en las ramas de algunos árboles. Algunas hojas de color rosa caían suavemente al suelo, meciéndose con la suave brisa y con esto dejaba paso a pequeños huecos en las copas de los árboles, permitiendo que algunos rayos de luz entraran para iluminar un poco el panorama y con ello dar una visión más clara de la persona desconocida. A primera vista parecía ser alguien bastante alto, y viendo la forma en la que su ropa se pegaba al cuerpo se podía deducir que era de complexión robusta. Su cabello era de color negro y estaba bastante desordenado, era un poco largo ya que llegaba a los hombros o al menos así parecía desde atrás. En cuanto a su ropa, lo único que llevaba puesto era una remera blanca bastante desgastada, con manchas de un color carmesí ligeramente ennegrecido. Sus pantalones no estaban en mejor estado, ya que la zona izquierda estaba completamente destruida de la rodilla para abajo. No se pudo ver mucho más ya que la persona que estaba caminando se desplomó repentinamente, cayendo al suelo, y lo único que pudo hacer fue colocar sus manos como punto de apoyo para no caer al suelo por completo. Es ahí cuando uno se daba cuenta que esa forma tan lenta de caminar se debía a la gravedad de sus heridas que le impedían movilizarse a mayor velocidad. El muchacho se tomó unos momentos para recuperar el aliento antes de levantarse nuevamente, y seguir su camino a través del bosque. Primero caminó de la misma manera que antes, pero al ver que las aves se alteraron y comenzaban a volar despavoridas hacia el cielo aceleró aún más el paso. Lo máximo que su lastimado cuerpo le permitía, en una extraña combinación entre el trote y el cojeo producto de una pierna lastimada. Desde el fondo del bosque se comenzaban a escuchar los alaridos de un animal, un aullido para ser más exactos. Un sonido que se iba acercando más y más a cada momento, anunciando un inminente cruce entre el animal desconocido y el muchacho. No había forma de ganarle en carrera a un animal, y mucho menos con la gravedad de las heridas que el muchacho tenía encima. Por lo que solo era cuestión de tiempo antes de ser alcanzado, él era consciente de ello. Así que abandonando ya la idea de escapar, se detuvo por completo y giró para encarar al animal que lo venía persiguiendo. De vuelta a la batalla, comenzó a hablar mientras levantaba el brazo derecho, cerrando el puño con fuerza y manteniendo su brazo izquierdo a la altura de su abdomen, con la palma abierta adoptando una pose de pelea. Cerró los ojos para prepararse mentalmente, mientras tomaba algo de aire y lo soltaba para calmar su acelerada respiración. La última pelea importante que conoceré. Mientras sus ojos mostraban cerrados y recitaba algo parecido a un rito o un mantra, los ruidos finalmente habían cesado, ya que el animal se encontró a escasos metros del muchacho que le estaba plantando cara. ¿Viviré o moriré hoy? Una bestia era la mejor forma de describir al animal que estaba en aquel lugar, un pelaje completamente negro que no hacía más que resaltar la sangre que adornaba su hocico, lo que de algún modo retorcido hacía juego con el brillo rojo de sus ojos. Todo ello estaba condensado en la forma de un lobo, pero no uno normal, sino uno que tenía casi el triple de tamaño que un lobo adulto, tanto así que superaba la altura del muchacho. ¿Moriré? Sin embargo, aún en esa situación, estando agotado y bastante lastimado, a punto de biblioteca una batalla que estaba destinada a perder, no pudo evitar recordar. Recordar cómo eran las cosas hasta hace un tiempo atrás, recordar cómo una serie de malas decisiones lo llevaron a esto y lo más retorcido de todo, lo que más le causaba gracia aún en su situación, era la facilidad con la que se torcieron las cosas. Después de todo, solo se necesita un mal día. ¿Moriré o viviré? Retroceder. Aquel joven muchacho caminaba de manera silenciosa por un largo pasillo de color dorado, completamente vacío, y carente de algún sonido que no fuera el eco de sus pasos. Ahora con aquel brillo dorado iluminando en su totalidad el ambiente que rodeaba al Asgardiano, permitía una visión más clara de sus facciones. Lo único que resaltaba en aquel rostro eran aquellos ojos de un intenso color amarillo. La caminata cesó en el momento que se encontró de frente con dos puertas de un enorme tamaño, que anunciaban la entrada a un lugar de importancia, o eso daba a entender la exagerada decoración de las puertas y el marco a su alrededor. El muchacho tocó 3 veces la puerta para dar a conocer su llegada antes de pasar, para finalmente abrir lentamente una de las puertas y entrar en aquel gran salón.
Me dijeron que me mandó llamar señor, dijo en un tono de voz bajo mientras caminaba por la sala para acercarse al final de esta, un camino perfectamente marcado por una alfombra roja, que desembocaba frente a un trono enorme, en el cual se encontró una figura imponente descansando de forma serena mientras usaba su mano para apoyar su mejilla, dejando ver que llevaba tiempo esperando. Lo más destacable a primera vista era la falta de un ojo en el rostro avejentado de aquel hombre, aunque se hallaba tapado por un parche negro que parecía estar pegado a su rostro, ya que carecía de una banda o listón que lo mantuviera en su lugar. Lo demás no llamó la atención, después de todo, como era obvio imaginar, aquel hombre poseía un cabello completamente canoso, acompañado de una frondosa barba que parecía llegarle hasta la cintura. Te tardaste demasiado, chico, reprendió aquella voz con un tono seco y visiblemente molesto, al parecer su edad no tenía ninguna relación con su paciencia. Me disculpo, señor Odín, habló nuevamente, mientras colocaba una rodilla en el suelo e inclinaba la cabeza en pose de saludo a la autoridad frente a él. Pero es difícil venir a Asgard en tan poco tiempo. Bueno, ahora que llegaste podemos empezar. Odín se acomodó en su asiento mientras miraba de forma analítica al muchacho frente a él, uno de los mejores soldados entre las filas de Asgard, y parte del grupo élite formado por el dios de la guerra hace ya varios años. Recibí información de los cuervos, al parecer han avistado una figura extraña en Muspelheim, dijo Rey de los Cuervos mientras acariciaba su larga barba. ¿Se trata de Surtur?, preguntó extrañado el asgardiano. El gigante de fuego aún representaba un peligro para el reino, pero actualmente estaban en buenos términos ya que ambos estaban en el equipo de Tyr. Lo dudo, ya que hace mucho que no pisa ese reino. Odín miró al guerrero, mientras estaba hablando, por eso quiero que vayas a investigar. Sé que no debo decirte el riesgo que significaría si alguien se hace con los tesoros del reino de fuego. Aquello aclaró por completo las dudas del muchacho, las preocupaciones del anciano se probablemente a la posibilidad de que alguien hubiera irrumpido en el hogar de Surtur para tomar sus tesoros. Si alguien obtiene la dichosa espada de fuego, provocará un desequilibrio en el balance de poder, el balance o la novena balanza, ese fue el nombre que le puso a la regulación de armas mágicas en el reino enano. Después de todo, en ese era el lugar de origen de las más poderosas armas en todo Yggdrasil. La lanza Gungnir, el hacha Leviatán y el infame martillo Mjolnir eran monstruosos ejemplos del potencial devastador que tenían las manos de los herreros en Nidavellir. De hecho, la mera existencia del martillo fue motivo de guerra entre Asgard y Jotunheim. Los gigantes temían por el poder del martillo en las manos de guerreros tan despiadados como lo eran los dioses Aesir, y Odín intentó convencerlos de que el martillo simplemente era para negociar desde una posición de poder. Después de toda la sangre derramada, Tyr terminó por poner un alto al desarrollo bélico de los enanos, con la intención de evitar más guerras a futuro. Se pactó un cese al fuego entre Asgard y Jotunheim, al mismo tiempo que se estableció la regulación mágica de un máximo de 9 armas mágicas provenientes de Nidavellir, dando origen a el balance o la novena balanza. Curiosamente, la facción cristiana tenía una ley similar. Después de todo, perderán los fragmentos de la espada Excalibur separados para no provocar un desequilibrio en la frágil paz que tenían con los demonios y ángeles caídos. Pero si lo que dice es cierto, ¿no sería mejor que Thor fuera en mi lugar?, preguntó el chico mientras internamente rezaba por convencer al Padre Supremo de enviar a otra persona. Después de todo, estaban en verano, y viajar con ese calor al reino de fuego era más una tortura que una misión. Thor está en una misión diplomática en la Tierra de los Gigantes, respondió Odín de forma inmediata. ¿En la Tierra de los Gigantes? Es chiste, ¿verdad? Por favor, dime que no le dejaste llevar el Mjolnir, preguntó el joven temeroso. Después de todo, el príncipe era alguien muy volátil, más aún cuando tenía el martillo en mano. ¿Qué crees, que estoy loco? Le dije que dejar sus armas aquí. Después de todo, no son necesarios en una misión diplomática, explicó de forma rápida. ¿Y Baldur? Aquella parecía mejor opción. Después de todo, el hombre no podía sentir nada, justo el tipo de persona indicado para viajar a las abrumadoras tierras del Muspelheim. Fue a hacerle una visita a los elfos. Aparentemente escuchó que la luz de Alfheim puede curar su maldición. Aquello apareció un poco al chico. Después de todo, la madre de Bladur fue quien le dio esa maldición y ella clamaba que no había forma de revertirlo. Bladur es invulnerable a todo daño físico o mágico, esas fueron sus palabras exactas. Además, la madre de Baldur y el chico eran algo parecido a amigos cercanos y ella en ningún momento mencionado algo sobre una debilidad. ¿Y Loki?, preguntó ya como última esperanza de evitar el molesto viaje.
No confío en Loki, respondió con simpleza y sin aparente necesidad de explicar la razón de eso. No me paga lo suficiente, soltó a modo de queja el guerrero, mientras se levantaba del suelo y caminaba hacia la puerta. Sin embargo, antes de poder tomar la manija, la puerta se abrió por sí sola, dejando ver la fina figura de una hermosa mujer, con un largo cabello de color blanco plateado, con ojos de un profundo color azul como la más bella cascada de Vanaheim y vestida con un traje de batalla exclusivo de las cual consiste en un pectoral blanco con detalles en dorado y azul claro, lo cual está revestido con cordones rosas. Vaya, vaya la pequeña Rosueise, comentó con tono burlón el guerrero que se encontró frente a la guardián personal del Padre Supremo, o mejor conocido en las calles como la sirvienta personal de Odín. Oh, pero mira nada más, el perro de guerra de Odín, respondió ella de la misma manera con una pequeña sonrisa. De haber sabido que vendrías habría traído una correa. Deberías guardarla, quizás tu novio te pida usarla más tarde, respondió una vez más el joven, antes de colocar ambas manos sobre su boca mientras ponía una expresión de sorpresa fingida. Ups, lo olvide. La cara de sorpresa de Roswell se cambió rápidamente a una expresión de enojo, que no hizo más que agravarse por los ruidos de la estruendosa risa de Odín sonando de fondo. Jajaja, ahora sí te ganó Roswell, jajaja. Reía con fuerza el padre de todo mientras la peliblanca tenía un fuerte sonrojo de vergüenza y enojo. Pudrete. Gritó enojada mientras tomaba al chico por el cuello de la ropa y lo arrojaba fuera del salón, cerrando fuertemente la puerta. Y usted deje de reírse, señor Odín, tiene trabajo que hacer. Los regaños se pudieron escuchar muy claramente a pesar de la distancia que el joven estaba tomando poco a poco, debido a la fuerza con la que fue arrojado de la habitación antes de chocar con una pared. Tiempo después el joven se encontró en una enorme habitación, adornada al igual que el resto del palacio, pero con la única diferencia de tener una enorme mesa redonda en el centro, con un pequeño modelo a escala de los 9 reinos. Y frente a esa mesa se encontró un hombre de porte firme, uniformado y completamente callado. Buenas, Heimdall, saludó de forma causal mientras se acercaba a la mesa y miraba atentamente el modelo a escala. Buenas, día pesado. Preguntó de forma desinteresada a aquel hombre, mientras miraba con atención las acciones del chico. Él era Heimdall, el guardián de la sala de teletransporte, el lugar que comunicaba entre sí a todos los reinos. Odín quiere que viaje a Muspelheim, comentó el chico con un tono de voz apagado mientras buscaba entre su ropa un objeto en particular, y al cabo de unos segundos sacó un pequeño artefacto parecido a una tableta de madera, de un tamaño bastante pequeño y con una escritura particular, tallada firmemente en la madera. Eso era una runa de viaje, una especie de llave de acceso que permitía la entrada a Asgard. Sin ello el teletransporte era completamente inútil, además de ser una llave era un símbolo de afiliación con un reino, ya que tenerlo representaba que pertenecía a ese lugar, o que al menos tenías permitido viajar a dicho lugar. El chico se acercó al borde de la mesa y buscó con la mirada una pequeña ranura, al encontrarla apareció la tablilla de madera y se alejó para ver cómo la mesa tomó un brillo intenso, mientras tanto comenzó a girar la misma para seleccionar el lugar al que quería viajar. Un fuerte ruido de engranajes movilizándose se podía escuchar con cada giro que el muchacho daba a la mesa, hasta que finalmente se detuvo frente a una pequeña torre de color carmesí, y sin esperar un segundo apretó un botón rojo a un lado de la ranura para seleccionar dicho lugar. Inmediatamente después se pudo sentir un temblor en toda la sala, mientras que el brillo rojo de la mesa salía disparado hacia un cristal que había en el techo, se cargó por unos segundos antes de ser disparado con fuerza en la puerta de entrada a la sala, convirtiendo el marco dorado de la puerta en una de color rojo con un poco de humo saliendo del mismo. Buen viaje, dijo Heimdall en el mismo tono apagado de antes, mientras se apartaba de la salida para darle paso al muchacho hacia el exterior. Muy gracioso. El muchacho no le dio importancia al comentario del guardián y simplemente caminó hasta llegar a la gran puerta de madera roja, la cual abrió casi de una patada por la ira acumulada debido a su estancia forzada en aquel reino. Apenas cruzó el umbral de la entrada no pudo evitar el sentimiento de estar sofocado por la repentina ola de calor que entró por su nariz, aquella invasión lo dejó desconcertado y de forma inmediata comenzó a sudar en gran medida. Bueno, al menos está un poco menos caliente de lo que recuerdo, aquello solo podía dar una idea clara del infierno que era el lugar, una tierra desolada que no permitía una visión clara a más de 10 metros, debido a la intensa lluvia de ceniza que caía del cielo, opacando por completo la vista panorámica del Reino de Fuego. No entiendo cómo Surtur puede vivir aquí, exclamó con duda a la vez que comenzaba la caminata por el reino.
La única forma de guiarse era por las ruinas antiguas que había en el exterior, restos de lo que al parecer fue un templo que guiaba a los habitantes del lugar a la sala de teletransporte, si es que alguna vez hubo algún habitante. Camino y camino por varias horas en aquella tierra desolada buscando cualquier rastro o indicio de algo que muestre la existencia de un invasor en aquellas tierras, sin encontrar algo que llamara su atención. Sin embargo, había algo que sí llamó su atención, aunque no calificaba como pista. Es la tercera vez que veo esta pared, habló con una mezcla de curiosidad y enojo, ya que la idea de haber caminado en círculos durante horas le irritaba en gran medida. ¿Y cómo sabía él que esa pared era la misma que la de hace horas atrás? Pues simple, esta resaltaba de todas las demás por su diseño tan peculiar, ya tenía un color que resaltaba entre las piedras de tono gris que rodeaban la zona. Aunque la altura de aquella pared era bastante la atención, ya que para estar las ruinas de un templo, era una pared de tamaño colosal, incluso alzando a la vista hasta donde la ceniza permitía no se podía divisar final alguno. Una pared de ese tamaño, no podría estabilizarse en pie, no después de que el resto de la estructura cayó, su cabeza comenzó a trabajar a 1000 por hora para analizar lo que tenía enfrente. Pero todo pensamiento fue interrumpido cuando la pared comenzó a temblar como si un poderoso terremoto arremetiera contra la zona. ¿Acaso la pared finalmente se desplomaría y caería sobre el desafortunado asgardiano? Esa misma pregunta se hizo el joven, mientras se preparaba para lo peor y buscaba rápidamente una salida, en caso de necesitar escapar de aquel lugar. Sin embargo, en lugar de derrumbarse, la pared comenzó a abrirse de forma vertical, revelando una terrible verdad que le heló la sangre al joven guerrero. Aquello no era una pared. Era un ojo. El asgardiano quedó momentáneamente paralizado, frente a él se encontró aquel gigante orbe de color dorado como los de él, solo que con una tonalidad roja, como si estuvieran reflejando el Muspelheim mismo. Vigilándolo con detenimiento, la pupila rasgada le hacía sentir lo pequeño que era en comparación a su gigante portador. Después de todo, si el ojo que lo vigilaba le superaba eventualmente, ¿qué se podía esperar de la criatura que estaba detrás de la mirada? Pero gracias al sentimiento de peligro sus sentidos se pusieron en alerta, para asegurarse de que el guerrero pudiera estar listo ante la batalla que se aproximaba. El sentimiento siempre era igual de fuerte que la primera vez, pero con el tiempo uno aprendía a reaccionar más rápido. Su primer movimiento lógico fue tomar distancia, ya que lo más importante en ese momento era mirar el panorama completo para tomar una decisión acertada. El guerrero iba retrocediendo con grandes saltos hacia atrás, impulsándose cada vez más lejos. Pero por más que lo intentó, no logró ver la totalidad de la criatura frente a él. Al no poder ver la totalidad de su enemigo, no se sintió preparado para atacar, así que no me tuvo más opción que esperar a que la colosal criatura realizara el primer movimiento. Era arriesgado, pero al mismo tiempo era la ruta más segura a seguir, ya que si se arriesgaba a golpear primero le podía ir muy mal. Desconocía al rival, sus habilidades y si era consciente de sus acciones, ya que de ser así significaría que era un ser inteligente y por lo tanto una amenaza mucho mayor. Esperó pacientemente sin mover un músculo, y su inmovilidad pareció provocar a la criatura, ya que en esta ocasión fue el monstruo quien retrocedió en una aparente búsqueda de un ángulo apropiado para el ataque. Debido a su tamaño, cada movimiento que daba hacía retumbar la tierra, sacudiendo los escombros y generando una corriente de aire que disipaba la niebla de cenizas. Con esto se pudo tener una mayor claridad visual de lo que tenía enfrente. El lúgubre paraje se convirtió en la viva imagen del infierno, con un intenso brillo de color carmesí que brotaba de la tierra misma, producto del intenso calor que se descubrió desde lo más profundo del reino. Kilómetros y kilómetros de incandescente llanura que mostró a Muspelheim en su máximo esplendor. Y de frente lo tenía a él. Una criatura que carecía de piernas y brazos, o algún tipo de extremidades, la cual contaba únicamente con un cuerpo que se envolvía sobre sí misma y recorría la tierra hasta el horizonte donde llegaba la vista y se dividía en la tierra del cielo e incluso más allá. Sus escamas, con un color tan vivo y a la vez tan desgastado como un testimonio de un joven cuerpo el cual había atravesado grandes obstáculos. Frente al guerrero se encontró una leyenda, cuya sola presencia bastó para amedrentar a los dioses Aesir, una criatura que no necesitó de brazos para estabilizarse en una pelea individual contra el dios del trueno y su poderoso martillo, la serpiente del mundo. Jormungandr. Susurró en un tono de voz repleto de incredulidad, cada vez que intentaba encontrar una respuesta lógica para responder el enigma frente a él, 5 nuevas preguntas aparecían para atormentar la mente del guerrero. ¿Qué hacía una entidad tan poderosa en aquel reino olvidado?
¿Era esto a lo que el rey de los cuervos se refería con figura extraña? ¿Qué buscaba la serpiente del mundo en el Muspelheim? Y la pregunta que estaba causando estragos en la mente del desprevenido joven: ¿cómo había logrado semejante criatura viajar hasta aquel reino? Incluso esquivando la atenta mirada del Padre Supremo, aquel que todo lo ve y todo lo sabe. No se tuvieron registros de la serpiente desde hacía bastantes años. La versión oficial decía que Thor golpeó con tal fuerza a la criatura en su último enfrentamiento, que expulsó a la serpiente del Yggdrasil mismo. Pero ahí lo tenía de frente, firme y con una mirada carente de brillo, faltó de algún tipo de emoción, simplemente un vacío enorme amarillo y rojo, con una rasgadura en cada pupila. El muchacho tomó una gran bocanada de aire, pero al olvidar el sitio en él se encontró casi se ahoga, debido a la gran cantidad de aire caliente y restos de cenizas que entraron en sus pulmones. Mientras el chico tosía con fuerza tratando de expulsar aquel aire contaminado de su sistema, la serpiente se preparaba para lanzarse hacia adelante, dispuesta a arrasar con todo lo que estuviera a su paso. Entre esas cosas estaba la sala de teletransporte. Por lo que si quisiera tener una mínima oportunidad de vivir otro día, el Asgardiano no podría permitir que la serpiente siguiera su camino. Quitándose el abrigo de cuero que llevaba encima, el muchacho comenzó a retroceder aún más para defender su posición, mientras miraba fijamente a su contrincante. En su brazo derecho se pudo ver una serie de runas perfectamente tatuadas, superpuestas una sobre otra para seguir un patrón que formaban la imagen de una serpiente recorriendo todo el brazo. Cerró su puño con fuerza haciendo que los músculos de su brazo se tensaran. La enorme serpiente se lanzó hacia adelante, arrastrándose por el suelo a una velocidad vertiginosa, acortando la distancia entre ambos en casi un pestañeo, dejando una enorme estela de polvo detrás de ella. El joven se puso en posición mientras llevaba su brazo derecho ligeramente hacia atrás, preparándose para lanzar un puñetazo. Los tatuajes rúnicos emitieron un brillo azul, haciendo resaltar las escrituras que recorrían la extremidad. La runa que más destacaba era una que estaba en la zona del bíceps, la cual decía fortaleza, y otra que decía templanza. La runa de fuerza aumentaban las capacidades físicas del usuario, haciéndolo igual de fuerte que un Jotun, quienes tenían una fuerza sobrehumana por naturaleza, y las runas de templanza distribuían la presión que dicha fuerza ejerce sobre el cuerpo de alguien que no está hecho para soportar ese tipo de tensión, para permitirle el uso de estas habilidades sin su cuerpo. Implementó estos tatuajes útiles cuando los descubrieron durante una incursión en Vanaheim. Cada runa proporcionó una habilidad o mejoraba un sentido como la vista, el olfato y la audición, pero a cambio se debió pasar por un proceso extremadamente doloroso. Cuando la serpiente del mundo se encontró lo suficientemente cerca, lanzó un puñetazo a la zona baja de la mandíbula, aunque debido al tamaño de la criatura era imposible no acertar el golpe. En el momento que el puño tuvo contacto con las escamas, se liberó una enorme presión de aire, seguido de un ruido sordo que resonó en todo el lugar. Jormungandr cambió radicalmente de dirección debido al golpe, desviándose hacia la izquierda para chocar contra unas montañas cercanas a la zona que había detrás de las ruinas. Seguramente se confió debido a mi tamaño, de otra manera no habría sido tan fácil desviar su trayectoria. El muchacho mira su brazo, el cual estaba temblando ligeramente debido a la fuerza que empleó en aquel ataque. Pero incluso con su trayectoria desviada, el resto del cuerpo siguió su curso original, algo que al parecer el chico no pensó de antemano, por lo que no estuvo preparado cuando el resto del cuerpo salió de entre la neblina de tierra, golpeando con fuerza al muchacho y disparándolo violentamente contra las ruinas del templo. Tardó un poco en reincorporarse, ya que el choque lo había dejado aturdido, con el cuerpo enterrado en los escombros, y con una pequeña herida en el frente de la cual brotaba sangre, bajando lentamente por todo el rostro dejando un sendero carmesí. Bien, segundo intento, dijo con un tono irritado, mientras se levantaba de los escombros y se sacudió la capa de polvo que quedó sobre su ropa, como si la sangre en su rostro no fuera de importancia. Por el momento, siga firme en su decisión de mantener segura aquella posición. La serpiente se volvió a levantar, sin ningún rasguño, algo que no sorprendió en nada al Asgardiano, aunque no pudo evitar levantar una ceja, al ver la forma en la que dejó la montaña contra la cual impactó. El montículo de tierra había sido completamente destruido, y habían diversos trozos de la montaña repartidos por la zona, dejando ver que los trozos estaban al rojo vivo, algo que llamó poderosamente su atención. Si las rocas estaban en ese estado, significaba que aquella montaña era un volcán. No era de extrañar que hubiera un volcán en Muspelheim, así que el guerrero pudo ver un pequeño rayo de esperanza.
Su cuerpo definitivamente fallaría antes de poder dañar a la serpiente, y las runas no durarían para siempre, por lo que incluso si no se cansaba, su fuerza se iría mermando poco a poco hasta volver a la normalidad. Su única opción era guiar a la serpiente para que chocara nuevamente contra la misma montaña, y de esa manera la lava contenida en el volcán se vertiera sobre Jormungandr. Bueno, es mi mejor oportunidad. Sin perder tiempo comenzó a correr hacia la serpiente, la cual estaba algo aturdida al parecer, por la manera en la que meneaba su cabeza en confusión. Aprovechando el momento, el muchacho tomó uno de los trozos del volcán contra el cual la serpiente impactó anteriormente, levantando con mucha facilidad el trozo de roca, teniendo mucho cuidado de no tomarla por la parte que estaba roja, y la lanzó con fuerza hacia la cabeza de la serpiente. Pero el ataque nunca llegó a impactar, ya que el gigante comenzó a levantar la parte superior de su cuerpo, hasta alcanzar una altura de 30 metros aproximadamente, proyectando su imponente sombra sobre el muchacho, opacando la ya de por sí poca luz que había en aquel reino. Antes de poder entender la gravedad de la situación, la serpiente se dejó caer, aplastando todo el terreno y con ello al joven asgardiano, que quedó atrapado bajo el peso de la inmensa criatura. El muchacho no podía ver nada, toda la luz se había apagado repentinamente, y sumido en esa oscuridad solo podía usar sus brazos, para evitar que todo el peso de la serpiente cayera sobre él, atrapado en un pequeño hueco de aire, en el cual estaba atrapado, sintiendo como el suelo en su espalda se resquebrajaba poco a poco, hundiéndose cada vez más en la tierra. A lo lejos una figura desconocida miraba todo desde lo alto de una montaña, observando cómo se había desarrollado el enfrentamiento, desde el golpe que desvió a la serpiente, hasta el momento que la misma se elevó para dejarse caer sobre el chico, provocando un temblor que sacudió Muspelheim hasta sus cimientos. El extraño, luego de estar momentos en completo silencio, levantó la mano y chasqueó los dedos, resultando un estrepitoso ruido que al parecer llamó la atención de Jormungandr, el cual se giró para mirar aquella dirección, observando con detenimiento al desconocido para luego girarse y moverse lentamente sin dirección aparente, simplemente alejándose de aquel lugar y dejando unos atrás toda la destrucción en las ruinas antiguas del templo. Desgraciadamente el asgardiano no podía seguir el mismo ejemplo, ya que su cuerpo inconsciente yacía enterrado en aquel gigantesco cráter, que el cuerpo de la serpiente había dejado como una firma en el terreno. Llegó uno en el cual no pudo resistir más momento, y sus brazos cedieron ante el peso que la serpiente ejerció sobre él, dejando su cuerpo en el estado tan lamentable que se encontró, lleno de heridas provocadas por los fragmentos del suelo que se incrustaron en su cuerpo. El muchacho despertó desconcertado, incapaz de sentir algo que no fuera el intenso dolor que recorría su cuerpo por completo, por lo que simplemente se limitó a quedarse en el móvil, mientras recorría el lugar con la vista para hacerse una idea de dónde estaba. Se dio cuenta de que ya no estaba en Muspelheim cuando vio su cuerpo repleto de vendas, y el dolor bajó lo suficiente para sentir cómo estaba reposando sobre una camilla. Cerró los ojos para tratar de dormir un poco, sabiendo de antemano que mortificarse a sí mismo por perder la batalla o fallar la misión no cambiarían en nada su situación actual. Debido a la anestesia que recorría su cuerpo, no supo determinar el paso del tiempo con exactitud, por lo que no supo si durmió un par de minutos, horas o hasta días, pero disfrutó mucho de aquel descanso, permitiéndose el descansar de sus obligaciones. El ruido de la puerta abriéndose le despertó de su pequeña siesta, haciendo que el chico abriera uno de sus ojos por la mera curiosidad de saber quién había ido a verlo, sorprendiéndose al ver la blanca cabellera de Rosueise. ¿Me extrañaste tanto que viniste a verme?, preguntó con un tono de burla, mientras una pequeña sonrisa se posaba en sus labios. La verdad es que estaba feliz de ver a la valquiria. O dime seguramente vigilante mientras te recuperas, dijo con un tono indiferente, mientras se acercaba a la camilla y se sentaba en una silla que estaba a un lado. ¿Cómo te sientes?, preguntó mientras usaba su mano para correr algunos cabellos de la frente del muchacho. Como si me hubiera aplastado una serpiente gigante, respondió sin perder el sentido del humor, mientras sentía los suaves dedos de la peli blanca. Aunque me siento mejor teniéndote como enfermera personal. Deberías, después de todo estás vivo gracias a mí. La valquiria usó la yema de su dedo para recorrer el cuerpo vendado del guerrero. La mayoría de tus huesos sufrieron fisuras superficiales, una de tus costillas se rompió y casi perforó tu pulmón. El dedo de la valquiria llegó hasta el brazo derecho del muchacho y comenzó a recorrer el mismo. Tuve que colocarte otras runas en el brazo para garantizar tu supervivencia, control del dolor para tu cuerpo, resistencia al dolor para que puedas sobrellevar el dolor cuando te muevas. Hice que te preocuparas.
El muchacho dejó de lado aquel tono burlón, para tomarse el tema un poco más en serio. Después de todo, la valquiria era alguien importante para él. Ambos tenían algo en común, y es que a los ojos de los demás solo eran el perro de guerra de Odín y la sirviente personal de Odín. Al trabajar para la misma persona inevitablemente se encontraron en muchas ocasiones todo el día, y con el tiempo formaron una relación de compañeros barra amigos. Algunas veces salían a beber juntos luego del trabajo o cenaban juntos. Creí que ibas a morir. Rosueise realmente se angustió cuando escuchó lo mal que salió la misión en Muspelheim, y el estado en el que trajeron al joven. Tiene su lado bueno, dijo con una pequeña sonrisa mientras miraba a la chica y le guiñó el ojo solo para molestar. ¿Podré descansar un poco y recibir algunos mimos de mi valquiria favorita? Rosueise rodó los ojos mientras se le escapaba una pequeña sonrisa. Solo por hoy, dijo mientras acariciaba gentilmente la cabeza del chico. El joven se dispuso a descansar nuevamente, mientras disfrutaba de las suaves caricias de la valquiria. Sin embargo, pensando un poco en lo que ocurrió en Muspelheim, surgió una pregunta que le estaba carcomiendo la cabeza. Rosueise. Dime, la peliblanca sigue acariciando gentilmente la cabeza del joven. ¿Quién me presentó de Muspelheim? Incluso cuando estaba siendo aplastado por la serpiente, fue capaz de escuchar un fuerte sonido antes de que la serpiente se retirara de la zona, como si algo o alguien le hubiera llamado. El asgardiano quedó momentáneamente paralizado. Frente a él se encontró aquel gigante orbe de color dorado como los de él, solo que con una tonalidad roja, como si estuvieran reflejando el Muspelheim mismo. Vigilándolo con detenimiento, la pupila rasgada le hacía sentir lo pequeño que era en comparación a su gigante portador. Después de todo, si el ojo que lo vigilaba le superaba eventualmente, ¿qué se podía esperar de la criatura que estaba detrás de la mirada? Pero gracias al sentimiento de peligro sus sentidos se pusieron en alerta, para asegurarse de que el guerrero pudiera estar listo ante la batalla que se aproximaba. El sentimiento siempre era igual de fuerte que la primera vez, pero con el tiempo uno aprendía a reaccionar más rápido. Su primer movimiento lógico fue tomar distancia, ya que lo más importante en ese momento era mirar el panorama completo para tomar una decisión acertada. El guerrero iba retrocediendo con grandes saltos hacia atrás, impulsándose cada vez más lejos. Pero por más que lo intentó, no logró ver la totalidad de la criatura frente a él. Al no poder ver la totalidad de su enemigo, no se sintió preparado para atacar, así que no me tuvo más opción que esperar a que la colosal criatura realizara el primer movimiento. Era arriesgado, pero al mismo tiempo era la ruta más segura a seguir, ya que si se arriesgaba a golpear primero le podía ir muy mal. Desconocía al rival, sus habilidades y si era consciente de sus acciones, ya que de ser así significaría que era un ser inteligente y por lo tanto una amenaza mucho mayor. Esperó pacientemente sin mover un músculo, y su inmovilidad pareció provocar a la criatura, ya que en esta ocasión fue el monstruo quien retrocedió en una aparente búsqueda de un ángulo apropiado para el ataque. Debido a su tamaño, cada movimiento que daba hacía retumbar la tierra, sacudiendo los escombros y generando una corriente de aire que disipaba la niebla de cenizas. Con esto se pudo tener una mayor claridad visual de lo que tenía enfrente. El lúgubre paraje se convirtió en la viva imagen del infierno, con un intenso brillo de color carmesí que brotaba de la tierra misma, producto del intenso calor que se descubrió desde lo más profundo del reino. Kilómetros y kilómetros de incandescente llanura que mostró a Muspelheim en su máximo esplendor. Y de frente lo tenía a él. Una criatura que carecía de piernas y brazos, o algún tipo de extremidades, la cual contaba únicamente con un cuerpo que se envolvía sobre sí misma y recorría la tierra hasta el horizonte donde llegaba la vista y se dividía en la tierra del cielo e incluso más allá. Sus escamas, con un color tan vivo y a la vez tan desgastado como un testimonio de un joven cuerpo el cual había atravesado grandes obstáculos. Frente al guerrero se encontró una leyenda, cuya sola presencia bastó para amedrentar a los dioses Aesir, una criatura que no necesitó de brazos para estabilizarse en una pelea individual contra el dios del trueno y su poderoso martillo, la serpiente del mundo. Jormungandr. Susurró en un tono de voz repleto de incredulidad, cada vez que intentaba encontrar una respuesta lógica para responder el enigma frente a él. 5 nuevas preguntas aparecían para atormentar la mente del guerrero. ¿Qué hacía una entidad tan poderosa en aquel reino olvidado? ¿Era esto a lo que el rey de los cuervos se refería con figura extraña? ¿Qué buscaba la serpiente del mundo en el Muspelheim? Y la pregunta que estaba causando estragos en la mente del desprevenido joven: ¿cómo había logrado semejante criatura viajar hasta aquel reino? Incluso esquivando la atenta mirada del Padre Supremo, aquel que todo lo ve y todo lo sabe.
No se tuvieron registros de la serpiente desde hacía bastantes años. La versión oficial decía que Thor golpeó con tal fuerza a la criatura en su último enfrentamiento, que expulsó a la serpiente del Yggdrasil mismo. Pero ahí lo tenía de frente, firme y con una mirada carente de brillo, faltó de algún tipo de emoción, simplemente un vacío enorme amarillo y rojo, con una rasgadura en cada pupila. El muchacho tomó una gran bocanada de aire, pero al olvidar el sitio en el se encontró casi se ahoga, debido a la gran cantidad de aire caliente y restos de cenizas que entraron en sus pulmones. Mientras el chico tosía con fuerza tratando de expulsar aquel aire contaminado de su sistema, la serpiente se preparaba para lanzarse hacia adelante, dispuesta a arrasar con todo lo que estuviera a su paso. Entre esas cosas estaba la sala de teletransporte. Por lo que si quisiera tener una mínima oportunidad de vivir otro día, el Asgardiano no podría permitir que la serpiente siguiera su camino. Quitándose el abrigo de cuero que llevaba encima, el muchacho comenzó a retroceder aún más para defender su posición, mientras miraba fijamente a su contrincante. En su brazo derecho se pudo ver una serie de runas perfectamente tatuadas, superpuestas una sobre otra para seguir un patrón que formaban la imagen de una serpiente recorriendo todo el brazo. Cerró su puño con fuerza haciendo que los músculos de su brazo se tensaran. La enorme serpiente se lanzó hacia adelante, arrastrándose por el suelo a una velocidad vertiginosa, acortando la distancia entre ambos en casi un pestañeo, dejando una enorme estela de polvo detrás de ella. El joven se puso en posición mientras llevaba su brazo derecho ligeramente hacia atrás, preparándose para lanzar un puñetazo. Los tatuajes rúnicos emitieron un brillo azul, haciendo resaltar las escrituras que recorrían la extremidad. La runa que más destacaba era una que estaba en la zona del bíceps, la cual decía fortaleza y otra que decía templanza. La runa de fuerza aumentaban las capacidades físicas del usuario, haciéndolo igual de fuerte que un Jotun, quienes tenían una fuerza sobrehumana por naturaleza, y las runas de templanza distribuían la presión que dicha fuerza ejerce sobre el cuerpo de alguien que no está hecho para soportar ese tipo de tensión, para permitirle el uso de estas habilidades sin su cuerpo. Implementó estos tatuajes útiles cuando los descubrieron durante una incursión en Vanaheim. Cada runa proporcionó una habilidad o mejoraba un sentido como la vista, el olfato y la audición, pero a cambio se debió pasar por un proceso extremadamente doloroso. Cuando la serpiente del mundo se encontró lo suficientemente cerca, lanzó un puñetazo a la zona baja de la mandíbula, aunque debido al tamaño de la criatura era imposible no acertar el golpe. En el momento que el puño tuvo contacto con las escamas, se liberó una enorme presión de aire, seguido de un ruido sordo que resonó en todo el lugar. Jormungandr cambió radicalmente de dirección debido al golpe, desviándose hacia la izquierda para chocar contra unas montañas cercanas a la zona que había detrás de las ruinas. Seguramente se confió debido a mi tamaño, de otra manera no habría sido tan fácil desviar su trayectoria. El muchacho mira su brazo, el cual estaba temblando ligeramente debido a la fuerza que empleó en aquel ataque. Pero incluso con su trayectoria desviada, el resto del cuerpo siguió su curso original, algo que al parecer el chico no pensó de antemano, por lo que no estuvo preparado cuando el resto del cuerpo salió de entre la neblina de tierra, golpeando con fuerza al muchacho y disparándolo violentamente contra las ruinas del templo. Tardó un poco en reincorporarse, ya que el choque lo había dejado aturdido, con el cuerpo enterrado en los escombros, y con una pequeña herida en el frente de la cual brotaba sangre, bajando lentamente por todo el rostro dejando un sendero carmesí. Bien, segundo intento, dijo con un tono irritado, mientras se levantaba de los escombros y se sacudió la capa de polvo que quedó sobre su ropa, como si la sangre en su rostro no fuera de importancia. Por el momento, siga firme en su decisión de mantener segura aquella posición. La serpiente se volvió a levantar, sin ningún rasguño, algo que no sorprendió en nada al Asgardiano, aunque no pudo evitar levantar una ceja, al ver la forma en la que dejó la montaña contra la cual impactó. El montículo de tierra había sido completamente destruido, y habían diversos trozos de la montaña repartidos por la zona, dejando ver que los trozos estaban al rojo vivo, algo que llamó poderosamente su atención. Si las rocas estaban en ese estado, significaba que aquella montaña era un volcán. No era de extrañar que hubiera un volcán en Muspelheim, así que el guerrero pudo ver un pequeño rayo de esperanza. Su cuerpo definitivamente fallaría antes de poder dañar a la serpiente, y las runas no durarían para siempre, por lo que incluso si no se cansaba, su fuerza se iría mermando poco a poco hasta volver a la normalidad. Su única opción era guiar a la serpiente para que chocara nuevamente contra la misma montaña, y de esa manera la lava contenida en el volcán se vertiera sobre Jormungandr.
Bueno, es mi mejor oportunidad. Sin perder tiempo comenzó a correr hacia la serpiente, la cual estaba algo aturdida al parecer, por la manera en la que meneaba su cabeza en confusión. Aprovechando el momento, el muchacho tomó uno de los trozos del volcán contra el cual la serpiente impactó anteriormente, levantando con mucha facilidad el trozo de roca, teniendo mucho cuidado de no tomarla por la parte que estaba roja, y la lanzó con fuerza hacia la cabeza de la serpiente. Pero el ataque nunca llegó a impactar, ya que el gigante comenzó a levantar la parte superior de su cuerpo, hasta alcanzar una altura de 30 metros aproximadamente, proyectando su imponente sombra sobre el muchacho, opacando la ya de por sí poca luz que había en aquel reino. Antes de poder entender la gravedad de la situación, la serpiente se dejó caer, aplastando todo el terreno y con ello al joven asgardiano, que quedó atrapado bajo el peso de la inmensa criatura. El muchacho no podía ver nada, toda la luz se había apagado repentinamente, y sumido en esa oscuridad solo podía usar sus brazos, para evitar que todo el peso de la serpiente cayera sobre él, atrapado en un pequeño hueco de aire, en el cual estaba atrapado, sintiendo como el suelo en su espalda se resquebrajaba poco a poco, hundiéndose cada vez más en la tierra. A lo lejos una figura desconocida miraba todo desde lo alto de una montaña, observando cómo se había desarrollado el enfrentamiento, desde el golpe que desvió a la serpiente, hasta el momento que la misma se elevó para dejarse caer sobre el chico, provocando un temblor que sacudió Muspelheim hasta sus cimientos. El extraño, luego de estar momentos en completo silencio, levantó la mano y chasqueó los dedos, resultando un estrepitoso ruido que al parecer llamó la atención de Jormungandr, el cual se giró para mirar aquella dirección, observando con detenimiento al desconocido para luego girarse y moverse lentamente sin dirección aparente, simplemente alejándose de aquel lugar y dejando unos atrás toda la destrucción en las ruinas antiguas del templo. Desgraciadamente el asgardiano no podía seguir el mismo ejemplo, ya que su cuerpo inconsciente yacía enterrado en aquel gigantesco cráter, que el cuerpo de la serpiente había dejado como una firma en el terreno. Llegó un en el cual no pudo resistir más momento, y sus brazos cedieron ante el peso que la serpiente ejerció sobre él, dejando su cuerpo en el estado tan lamentable que se encontró, lleno de heridas provocadas por los fragmentos del suelo que se incrustaron en su cuerpo. El muchacho despertó desconcertado, incapaz de sentir algo que no fuera el intenso dolor que recorría su cuerpo por completo, por lo que simplemente se limitó a quedarse en el móvil, mientras recorría el lugar con la vista para hacerse una idea de dónde estaba. Se dio cuenta de que ya no estaba en Muspelheim cuando vio su cuerpo repleto de vendas, y el dolor bajó lo suficiente para sentir cómo estaba reposando sobre una camilla. Cerró los ojos para tratar de dormir un poco, sabiendo de antemano que mortificarse a sí mismo por perder la batalla o fallar la misión no cambiarían en nada su situación actual. Debido a la anestesia que recorría su cuerpo, no supo determinar el paso del tiempo con exactitud, por lo que no supo si durmió un par de minutos, horas o hasta días, pero disfrutó mucho de aquel descanso, permitiéndose el descansar de sus obligaciones. El ruido de la puerta abriéndose le despertó de su pequeña siesta, haciendo que el chico abriera uno de sus ojos por la mera curiosidad de saber quién había ido a verlo, sorprendiéndose al ver la blanca cabellera de Rosueise. ¿Me extrañaste tanto que viniste a verme?, preguntó con un tono de burla, mientras una pequeña sonrisa se posaba en sus labios. La verdad es que estaba feliz de ver a la valquiria. Odinme seguramente vigilante mientras te recuperas, dijo con un tono indiferente, mientras se acercaba a la camilla y se sentaba en una silla que estaba a un lado. ¿Cómo te sientes?, preguntó mientras usaba su mano para correr algunos cabellos de la frente del muchacho. Como si me hubiera aplastado una serpiente gigante, respondió sin perder el sentido del humor, mientras sentía los suaves dedos de la peli blanca. Aunque me siento mejor teniéndote como enfermera personal. Deberías, después de todo estás vivo gracias a mí. La valquiria usó la yema de su dedo para recorrer el cuerpo vendado del guerrero. La mayoría de tus huesos sufrieron fisuras superficiales, una de tus costillas se rompió y casi perforó tu pulmón. El dedo de la valquiria llegó hasta el brazo derecho del muchacho y comenzó a recorrer el mismo. Tuve que colocarte otras runas en el brazo para garantizar tu supervivencia, control del dolor para tu cuerpo, resistencia al dolor para que puedas sobrellevar el dolor cuando te muevas. Hice que te preocuparas. El muchacho dejó de lado aquel tono burlón, para tomarse el tema un poco más en serio. Después de todo, la valquiria era alguien importante para él.
Ambos tenían algo en común, y es que a los ojos de los demás solo eran el perro de guerra de Odín y la sirviente personal de Odín. Al trabajar para la misma persona inevitablemente se encontraron en muchas ocasiones todo el día, y con el tiempo formaron una relación de compañeros barra amigos. Algunas veces salían a beber juntos luego del trabajo o cenaban juntos. Creí que ibas a morir. Rosueise realmente se angustió cuando escuchó lo mal que salió la misión en Muspelheim, y el estado en el que trajeron al joven. Tiene su lado bueno, dijo con una pequeña sonrisa mientras miraba a la chica y le guiñó el ojo solo para molestar. ¿Podré descansar un poco y recibir algunos mimos de mi valquiria favorita? Roswell se rodó los ojos mientras se le escapaba una pequeña sonrisa. Solo por hoy, dijo mientras acariciaba gentilmente la cabeza del chico. El joven se dispuso a descansar nuevamente, mientras disfrutaba de las suaves caricias de la valquiria. Sin embargo, pensando un poco en lo que ocurrió en Muspelheim, surgió una pregunta que le estaba carcomiendo la cabeza. Rosweise. Dime, la peliblanca sigue acariciando gentilmente la cabeza del joven. ¿Quién me presentó de Muspelheim? Incluso cuando estaba siendo aplastado por la serpiente, fue capaz de escuchar un fuerte sonido antes de que la serpiente se retirara de la zona, como si algo o alguien le hubiera llamado. Oh, tuviste mucha suerte, dijo ella con una pequeña sonrisa. Quién sabe lo que te hubiera pasado si el señor Loki no te hubiera encontrado. Magni y Modi eran los hermanos más irritantes que el Asgardiano conocía, incluso más que los hijos de Ivaldi. Lo irritante de su gigantesco ego, solamente era opacado por su constante rivalidad por el derecho de heredar el martillo de su padre, una pelea de la cual toda Asgard estaba cansada. Esto debe ser una puta broma. Incapaz de creer su desafortunada situación, el Asgardiano maldijo en voz alta mientras miraba cómo los hijos de Thor se acercaban lentamente, como un fallido intento de intimidar a su enemigo. Asimilando rápidamente su situación, el guerrero colocó su pie sobre el mango del espadón que estaba incrustado en su escudo, tomando el extremo del escudo con su mano. Mientras pisaba fuertemente el mango de la espada, comenzó a tirar hasta separar ambos objetos. Podía escuchar de fondo cómo ambos hermanos estaban monologando, sobre cómo era débil comparado con ellos y algo sobre su inminente destino, aunque francamente esto poco le importaba al perro de guerra. Sin embargo, había algo que no se podía ignorar, y es que estaba a punto de enfrentarse contra dos dioses, semidioses para ser más exactos, y dejando de lado lo exasperante que podían llegar a ser, un dios siempre era un enemigo peligroso. ¿Cuál es la razón de esta afrenta? Preguntó Tyr mientras se posicionaba a un lado del Asgardiano, dejando descansar sobre su hombro al hacha Leviatán. No creo que sean tan idiotas para decirnos lo que buscan, susurró el Asgardiano en voz baja, mientras colocaba el escudo nuevamente en su antebrazo. Estaba dañado pero aún serviría para bloquear un par de golpes más. Conociéndolos debe ser para algo muy estúpido, contestó Tyr de la misma manera, observando a ambos hermanos con desdén y moviendo el hacha Leviatán con pequeños giros de muñeca. Supongo que es inevitable. Antes de avanzar, el Asgardiano pateó el espadón para acercarlo a los pies de Modi, dándole la oportunidad de defenderse. Después de todo, sería muy cobarde pelear mientras privaba al semidios de usar sus propias armas. ¿Quieres al grande o al pequeño? Tyr miró a ambos hermanos durante unos segundos, hasta que su mirada se posó sobre Modi. Tú eres más joven, así que te encargas de Magni. Entendido. Apenas terminaron de repartirse a sus respectivos contrincantes, el Asgardiano arremetió contra Magni en un intento de embestirlo. Mientras tanto, Tyr arrojó su hacha contra Modi, el cual usó su escudo para protegerse, pero al momento de impactar contra el metal, se produjo una explosión de escarcha que arrojó a Modi varios metros atrás. El Asgardiano cortó rápidamente la distancia entre él y Magni, lanzando un puñetazo a su cuello antes de que el hijo de Thor pudiera mover la espada. Aturdido por el golpe, intentó recuperar el aire, pero el Asgardiano comenzó a golpearlo repetidas veces en el abdomen, dificultándole aún más la tarea de respirar. Magni era un hombre bastante alto, de casi 2 metros, y debido a su contextura robusta, tenía un estilo de pelea brutal que consistía en atacar a sus enemigos sin darles cuartel. Pero el Asgardiano era un guerrero experimentado, no por nada era conocido como el perro de guerra en Asgard. Debido a su contextura robusta, Modi no era un peleador muy rápido, así que el joven aprovechó esto a su favor, interrumpiendo su flujo de oxígeno para que éste no pudiera pensar con claridad y luego arremetiendo contra el aturdido guerrero. Gracias a la cercanía, el hijo de Thor no podía usar el espadón, ya que tendría que tomar distancia para poder dar un buen golpe. Una vez que Magni se encontraba de rodillas, el Asgardiano aplicó una llave en su cuello para tratar de noquearlo.
Ganaste muchas peleas, Magni. El joven sentía como Magni se retorcía tratando de escaparse del agarre, pero la resistencia que el semidios estaba poniendo iba disminuyendo poco a poco, pero no esta. Una vez que Magni perdió el conocimiento, soltó el cuerpo y se giró para ver a Tyr, el cual también acababa de noquear a Modi soltando el cuerpo del pequeño dios. ¿Eso es todo? Eso parece. El dios de la guerra levantó su mano, en un llamado silencioso a su hacha, la cual tembló por unos segundos antes de lanzarse dócilmente hacia la mano de Tyr. Llevemos a estos dos a Asgard. El asgardiano obedeció y tomó el pie de Magni, arrastrando su inconsciente cuerpo por el suelo mientras caminaba al lado de Tyr, el cual cargaba a Modi sobre su hombro y llevaba el trozo robado del cincel en su otra mano. Estaban aproximándose a la salida de la grieta, cuando de repente el canto de un ave resonó por todo el lugar, haciendo que ambos se detuvieran en seco. El primero en girarse fue Tyr, mientras su compañero recorría todo el lugar con la mirada de manera frenética, hasta que el ruido de su nariz se hizo presente. Tyr, ¿no hueles eso? No, respondió el hombre mientras buscaba el origen de aquel sonido, encontrándolo casi al instante, ya que entre la oscuridad de aquella grieta subterránea resaltaba un cuervo que brillaba con una tonalidad verde, dándole una apariencia espectral. El cuervo que anteriormente estaba agonizando, ahora se encontraba completamente sano, y miraba a ambos guerreros con unos ojos que parecía juzgarlos en silencio. El muchacho siguió oliendo ese aroma tan peculiar, siempre tuvo los sentidos más desarrollados que el resto, estando a la altura de cualquier depredador, una de las razones que le otorgaron el título perro de guerra. Algo que la mayoría de los magos, hechiceros o druidas desconocían, es que la magia tenía un aroma distintivo, que ayudaba a diferenciar y reconocer qué tipo de magia se estaba usando. Los que manipulaban la naturaleza tenían un aroma silvestre muy fácil de reconocer, los que servían para la defensa tenían un peculiar aroma metálico y aquellos de fuego o explosivos tenían un fuerte olor muy parecido al azufre. El muchacho abrió los ojos con total sorpresa, todo el lugar apestaba a azufre en ese momento, pero estar alerta al momento de entrar y enfrentarse contra los hijos de Thor lo mantuvieron con la guarida alta, incapaz de concentrarse en otra cosa que no fuera el combate. ¿Es una trampa? Es una puta trampa. Gritó para alertar a su maestro, a la vez que comenzó a correr hacia la salida siendo seguido detrás por Tyr. El cuervo soltó un fuerte graznido que resonó y se volvió aún más fuerte por el eco de la grieta, antes de batir sus alas, elevándose en el aire para escapar de aquel lugar, mientras un brillo rojo se precipitaba desde el suelo, recorriendo todo el lugar en cuestión de segundos, formando un enorme círculo mágico que culminó en una gigantesca explosión, que arrasó con todo el lugar bajo tierra y alcanzó a ambos guerreros. Una bola de fuego de proporciones titánicas se veía a lo lejos, siendo incluso visible desde la ciudad de Asgard. Odín se encontraba en su trono, observando a la nada con su único ojo, mientras acariciaba su frondosa barba con su mano izquierda. Hace poco fue capaz de ver a través de uno de sus cuervos, el primer intento exitoso desde hacía varios días, antes de que un desconocido corrompiera su magia, anulando así su visión en todos los reinos. Las puertas del trono se abrieron con fuerza, y corriendo por la gran alfombra roja se encontraba la figura de Roswise. Señor Odín, ¿alguien ha irrumpido en la zona helada? El cincel de Tamur, el padre de todos, se encontraba en una encrucijada, envió a sus mejores guerreros hace varias horas, pero ninguno tenía forma de comunicarse con él, y la poca visión que tuvo de su cuervo solo le pintó un panorama confuso. Luego de enviar a Tyr y su alumno, se vio superado por la ansiedad, así que envió a sus nietos a el cadáver del mampostero como apoyo, pero ambos fueron reducidos en poco tiempo a manos del feroz dúo. Por más que intentaba mantener la cabeza fría y sus pensamientos en orden, el pánico le gritaba al oído: traición. Conspiración. Roswise, declara un estado de emergencia. Habló el rey de los cuervos mientras estiraba su mano para tomar su lanza, uno de los 9 tesoros mágicos, y se levantó de su trono, levantando la lanza por encima de su hombro, con la mirada fija en una ventana a lo alto de la pared. Junta a todas las tropas que puedas y emite una orden de arresto para Tyr, el dios de la guerra. La valquiria abrió los ojos en shock, cuando escuchó eso no pudo hacer más que rogar en silencio con todas sus fuerzas, temiendo que Odín terminara de hablar. Solo había una persona que acompañó a Tyr en su misión, y ella lo sabía bien. ¿Y el perro de guerra? Apenas terminó de dar sus órdenes, lanzó con una enorme destreza su lanza, la cual atravesó con velocidad toda la habitación y pasó elegantemente por la ventana.
Su destino había sido fijado y la lanza Gungnir era bien conocida, por no fallar jamás su objetivo, solo era cuestión de tiempo, y el rey de los Aesir se sentó nuevamente en su trono a esperar. Entre todo el polvo, los escombros y el fuego, había una gran esfera de hielo que resaltaba en aquel páramo destruido, con varias grietas alrededor de la misma que indicaba la enorme presión que había soportado debido al impacto, aunque en su interior las cosas no estaban mejor que afuera. Tyr. El perro de guerra estaba realizando un enorme esfuerzo físico para evitar una desgracia, el dios había usado su hacha para invocar una enorme pelota de hielo que protegiera a los cuatro de la enorme explosión. La esfera resistió bien el impacto, recibiendo apenas una sacudida, pero mientras Tyr estaba concentrado en mantener la esfera estable, fue apuñalado en el abdomen por un cobarde Modi, que fingió el desmayo y utilizó el fragmento del mampostero para atravesar la armadura de Tyr. El trozo del cincel podía romper cualquier barrera mágica, por lo que no tenía ningún problema en atravesar la armadura de un dios. La mano del Asgardiano sobre la muñeca de Modi, era lo único que impedía el avance del cincel hacia el abdomen de su maestro, usando toda su fuerza en un intenso forcejeo. Pero así como Modi fingió su desmayo, Magni se dejó derrotar a propósito, intentando levantarse cuando vio que su hermano inició el ataque, pero siendo detenido por la otra mano del perro de guerra, que sostenía su cabeza firmemente contra el suelo, aplicando una presión tan grande que pequeñas grietas salían del suelo. Luchando desesperadamente contra dos semidioses, el guerrero ponía todo de sí para proteger a su maestro, quien no podía defenderse por usar sus manos en el hacha, para seguir protegiendo al grupo de los escombros que caían sobre ellos a causa de la grieta subterránea derrumbándose. El Asgardiano, enfurecido por aquella afrenta, aplicó toda su fuerza en la muñeca de Modi, rompiéndosela por completo, sintiendo como los huesos se hacían añicos bajo su mano. Pero debido a esto su agarre sobre Magni perdió fuerza, momento que éste aprovechó para librarse del agarre, tomando el brazo del guerrero para luego tirar de él, haciendo que el Asgardiano pasara por encima de él, y siendo arrojado hacia adelante, atravesando la esfera de hielo. Rodó un par de metros por el suelo, atravesando algunos escombros por el camino, antes de chocar con una montaña de restos, frenando así su repentino viaje. Por suerte, al romperle la muñeca a Modi, evitó que Modi pudiera seguir con sus agresiones contra Tyr. Round 2, dijo Magni, mientras salía de la esfera y comenzaba a caminar hacia el Asgardiano. Tronando sus nudillos con fuerza y sonriendo con arrogancia. ¿No creas que te dejaré golpearme otra vez, mortal? El desprecio en el tono que utilizó para llamarlo mortal era notable, pero eso poco le importaba al joven que simplemente estaba concentrado en batallar contra el heredero de Mjolnir. Levantándose del suelo mientras aflojaba el agarre de su escudo, ya que este solo le estorbaría contra un Magni peleando seriamente. Hablas demasiado, estiró un poco para calentar antes de lanzarse a luchar, la única ventaja que tenía en ese momento es que Magni estaba desarmado y con ello incapaz de lanzar sus molestos ataques eléctricos. Simplemente eran dos hombres luchando con sus puños y el Asgardiano no podía estar más feliz por ello. Mientras tanto en Asgard, Roswell se estaba transmitiendo las órdenes de Odín con mucho pesar en su corazón, una tropa de valquirias élite fue la encargada de dar caza a los guerreros, entre ellas se encontraba su propia abuela, quien miraba a su nieta con tristeza, sabiendo lo mucho que le costaba dar aquellas órdenes. El señor Odín ordenó la captura de Tyr y. ¿La captura de él? El Asgardiano escupió una gran cantidad de sangre, a la vez que Magni se lanzaba hacia un lado para esquivar un proyectil que irrumpió en la zona sin previo aviso, sorprendiendo a ambos luchadores. Ninguno entendió lo que acababa de pasar, hasta que el Asgardiano bajó la vista, mirando cómo había una gran herida en su costado, levantando nuevamente la mirada para ver que lo había atravesado. Ahí en una pared, se encontraba la lanza de Odín cubierta con la sangre del Asgardiano. Roswell se levantó la mirada y soltó aquellas últimas palabras, con mucho dolor. La captura del perro de guerra, Fenrir. Oh, tuviste mucha suerte, dijo ella con una pequeña sonrisa, quién sabe lo que te hubiera pasado si el señor Loki no te hubiera encontrado.